Hola chicos, vamos a pasar al último punto del tema, el tema de funciones en el que nos encontramos, que se titula crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo. Y vamos a ver que esto de, bueno, crecimiento y crecimiento es algo lógico en una función cuando es creciente y decreciente, y los máximos y mínimos pues también. Por el título ya sabemos que vamos a estar viendo, porque seguramente segundo de eso ya lo habéis visto. Para ver el crecimiento, analizar el crecimiento y decrecimiento de una función, tenemos que saber lo que es la tasa de variación. En el libro nos viene esta formulita, la he puesto aquí enmarcada. La tasa de variación se escribe TV, significa tasa de variación de la función f, la función que tengamos, le llaman f, de a a b, o sea, de una parte de x a x, por ejemplo, de 10 a 20. La tasa de variación y se calcula con esta formulita. Será un poco lioso para vosotros, pero mirad qué fácil es, que no tiene nada más de complicado que hacer lo siguiente. Os he puesto este ejemplo, el mismo es, imaginaros que tenemos un coche en el que en el eje X vamos a representar el tiempo y en el eje Y la velocidad. El coche, el coche, por ejemplo, en la gráfica 1, nos olvidamos de la segunda gráfica, nos fijamos en la gráfica 1, empieza en el minuto, o sea, en el segundo cero, está a qué velocidad. En el segundo cero está a 0 kilómetros por hora, o sea, está parado. Ese coche empieza a acelerar, empieza a ganar velocidad y en 10 segundos, en el segundo 10, ya llega a 20 kilómetros por hora. En el segundo 20 ya va a 60 kilómetros por hora. En el segundo 30 a 80 kilómetros por hora. Se mantiene a 80 hasta el 40 y sube a 50, en el segundo 50 sube a 100 kilómetros por hora. Y ahí dejamos ya. Paramos ahí la gráfica. Pues fijaros lo que va pasando. Calcular la tasa de variación, por ejemplo, de esta función, porque nuestra función es la línea roja, ¿vale? F es la línea roja en este caso. La tasa de variación de 0 a 20 va a ser, lo que significa que, y lo que nos pide que calculemos es que calculemos la altura, la diferencia que hay de un punto al otro, del 0 al 20, del segundo 0 al segundo 20. Hemos pasado de aquí a aquí, si unimos esos dos puntos, esto es como la media de velocidad. Aquí nos saldría la media que ha crecido de golpe de uno al otro. Aunque aquí ha crecido más despacio y aquí ha crecido más rápido. Pero esto es la media para pasar de un punto a otro. Y decimos, en 0, de 0 a 20, en 0, ¿qué altura tiene en 0? Sería f de 0. F de 0, ¿qué altura tiene en 0? En 0 está abajo. F de b valdría, f de 0 valdría 0. Menos, utilizando la fórmula, f de a. El segundo punto. Perdón, lo he hecho del revés. Sería al revés, quitarle al segundo punto el primero. Como estamos de 0 a 20, ¿no ves que aquí le dan la vuelta a las letras? A, B, B, A, ¿vale? De 0 a 20, pues aquí lo que ponemos es f de 20. F de 20 es la altura que tiene en este punto. ¿Qué punto es este? El 20, 60. ¿Qué altura tiene? 60. Además lo había puesto hasta mal de sitio. ¿Y qué le quitamos? F de A, la altura que tenía en el otro punto, 0. ¿Qué altura tenía este punto? Pues 0, también tenía 0. 60 menos 0, 60. La tasa de variación es 60. Es decir, lo que ha subido para pasar de este punto a este. ¿Cuánto ha crecido? 60. ¿Veis? Ese alto, lo que ha crecido. Si ahora nos piden la tasa de variación de 20 a 50, pues nos vamos al segundo 20 y al 50, que es este. Nosotros cojamos este punto y trazamos una línea recta que vaya de este punto a este punto. Si antes hemos crecido 60, ahora ¿cuánto vamos a crecer? Pues, ¿qué altura tiene este punto? 100, ¿verdad? Este punto está a altura 100. Pues, ¿cuánto le vamos a quitar? La altura que tenemos en este punto, en el 20. Le vamos a quitar 60, era la altura que tenía. 100 menos 60, 40. La tasa de variación ha sido 40, es decir, ha subido 40 kilómetros por hora desde el segundo 20 al segundo 50. Ha pasado de 60 a 100. ¿Vale? Eso es tan simple, la tasa de variación. Ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa, que si la tasa de variación nos sale positiva, 60 y 40 son números positivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Algo lógico también. Está creciendo, está subiendo de velocidad. Por tanto, es una función creciente. Es una función creciente porque la tasa de variación es positiva. Son números positivos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda gráfica. Imaginaros que tenemos el mismo coche
empieza a 100 km por hora, empezamos a registrar su velocidad a 100 km por hora en el segundo 0, luego en el segundo 10 baja a 80, se mantiene a 80, baja a 30, perdón, a 40, en el segundo 30 baja a 40 y en el segundo 40 se pone a 0, ahí ya se para, y hasta el segundo, y en el segundo 50 sigue parado. Pues vamos a ver cómo se calcula la tasa de variación, igual que antes. Tasa de variación de esta función, ahora tenemos esta función, de 0 a 20. Pues ahora tenemos que restar igual, de 0 a 20. ¿Qué altura tiene en el segundo punto, en este? Tenemos 80. ¿Qué altura tiene en el segundo 0? Ahora tenemos que quitarle siempre la altura del segundo punto menos la altura del primer punto. En el primer punto tenemos 100. Menos, sale menos 20. ¿Veis que sale aquí negativa? ¿Por qué? Porque está decreciendo, ha bajado 20 km por hora, ha pasado de 100 a 80. De 20 a 40, ¿qué es lo que pasa? De 20 a 40 pasa de una altura, tenemos que restar, o sea, aquí tiene altura 0, en el segundo 40 tenemos 0 de altura, de velocidad, sería altura 0, que es velocidad 0 km por hora, y en el segundo 20 tiene altura 80, que son 80 km por hora, pues 80. Es decir, para pasar de 20 a 40, la línea iría de aquí a aquí en este punto, ha bajado menos 80. Ha pasado de 80 km por hora a 0. Ha bajado 80 km, por eso sale negativo. Y vamos a analizar también este tramo. De 10 a 20. De 10 a 20 solo, si nos dicen tasa de variación de 10 a 20. De 10 a 20 tenemos que restar. ¿Qué altura tienen 20? 80. ¿Qué altura tienen 10? 80. 80 menos 80, 0. Es decir, la velocidad se ha mantenido constante. No hay tasa de variación, 0. Es constante, ¿vale? Pues daros cuenta que aquí ha salido negativo y negativo. Por tanto, en esta parte la función es decreciente. Esta función en realidad es decreciente prácticamente. Pero en este tramo, que ha salido 0, que no ha bajado, en este tramo es constante. No ha bajado. Bueno, pues eso en cuanto a la tasa de variación. Ahora vamos a ver qué son los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Tened en cuenta que un intervalo, esto es lo que veíamos en el tema 1, lo de intervalo abierto y cerrado, del 1 al más infinito, de 1 a 3, con corchete. Los intervalos son estos, ¿vale? Son trozos de una recta. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y los máximos y mínimos, pues son puntos. Tenerlo claro, ¿vale? Para el crecimiento y decrecimiento, intervalos. Para el máximo y mínimo, puntos. Puntos exactos. Pues os he pintado esta función. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Y le vamos a calcular los intervalos que tiene de crecimiento, cuando es creciente, decreciente y constante. Y los extremos. Los extremos son los máximos y los mínimos. Empezamos con los intervalos. ¿Cuándo es creciente esta función? Creciente, pues siempre analizamos una función de izquierda a derecha. Pues la función será creciente. De este punto a este punto, como es, de aquí a aquí baja. Eso es decreciente, pues lo ponemos. Ese intervalo hay que ponerlo aquí. Como el puntito está cerrado, vamos a ponerlo con intervalos cerrados. Que los intervalos se miden en el eje X, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 5. Voy a poner aquí de 5 en 5. Este es menos 5. Este es 5. Y este es 10. Con eso ya tenemos. Pues es decreciente en este intervalo en este intervalo de menos 7, menos 6, menos 7 a menos 5. Cerrado. Podemos poner abierto, cerrado, pero bueno, lo ponemos aquí, no importa realmente, porque el 5 podíamos ponerlo abierto. Porque justo en ese punto ya no es ni creciente ni decreciente. Dejarlo abierto o cerrado no me importa todavía en este nivel. Bueno, para que no os liáis, vamos a hacer lo siguiente. Ponerlo todo con paréntesis. Por si se ha olvidado, el año que viene ya lo recordaremos más tranquilamente cuando empezamos los temas. Poner que es decreciente de 7 a menos 5, de menos 5 a menos 3 es creciente, va subiendo, pues de menos 5 a menos 3, creciente.
de menos 3 hasta este punto, hasta 0, aquí la x vale 0, ¿vale? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Es decreciente. Pues unión, tenemos que poner el simbolito este que es unión con el intervalo menos 3, 0. De 0 a 3, ¿cómo es? Constante, ¿vale? Ese intervalo lo vamos a poner aquí, de 0 a 3, constante. De 3 a 5, creciente. De 3 a 5, sigue subiendo, pues creciente. Lo ponemos unión creciente, de 3 a 5. De 5 a 7, decreciente, pues unión de 5 a 7, decreciente. De 7 a 9, creciente, sigue subiendo, ¿vale? Pues aquí, de 7 a 9, creciente. De 9 a 11, decreciente otra vez. Y de 11 a 13, creciente. Ya tenemos los intervalos. Esos son los intervalos. Siempre se miden solo en el eje X. Y son trozos de recta, ¿vale? Por eso se llaman intervalos. Ahora, los extremos son puntos, los máximos y los mínimos. ¿Qué puntos tenemos como extremos? Para tener un máximo, la función nos fijamos en el punto. Por ejemplo, estos son máximos, ¿verdad? Esto podría ser un máximo, pero ahora veréis. Máximo, máximo, máximo y posibles máximos. Pero para que sea máximo, la función tiene que crecer. A la izquierda ser creciente y a la derecha ser decreciente. ¿Veis? Que la función sube y baja. Eso sí es un máximo. Esto no lo podemos considerar un máximo porque la función ya no sabemos lo que hace a partir de ahí. Para saberlo exactamente tendríamos que venir por aquí decreciendo. Tiene que ser decreciente y luego creciente y luego decreciente. Si por un lado crece y por otro decrece, entonces sí es un máximo. Pues por tanto, los únicos máximos que podemos considerar son, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro máximo. Este y este no cuentan porque no sabemos lo que pasa a la derecha y a la izquierda de la función. Máximo. Ahora no se ponen intervalos, se ponen puntos. ¿Qué punto es este? 1, 2, 3, menos 3, 1, 2, 3, 4. Menos 3, 4. Puntos, ¿vale? Estos son puntos. Y eso intervalo. Otro máximo. Este que es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. El 5, 3. Estos no se unen, no hay que hacer unión ni nada, son puntos. Poner una coma, un máximo, otro máximo, y aquí tenemos otro. 6, 7, 8, 9, 1. 9, 1. Ese es otro máximo. Ahí tenemos los tres máximos que tiene esa función. 1, 2 y 3. Y ahora los mínimos, que van a ser uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Estos no los vamos a considerar mínimos, ni máximos, ni nada. Porque para que sea un mínimo, la función tiene por un lado que ser decreciente y por otro creciente. Tiene que tener un valle. Aquí en este punto no hay ningún valle porque a partir de aquí se mantiene constante. Entonces por un lado es decreciente, por aquí es constante. Por aquí es constante y luego es decreciente. Por tanto esto no lo podemos considerar mínimo. Vamos a considerar mínimo este y este. Porque aquí decrece y crece, decrece y crece, decrece y crece. ¿Vale? Pues mínimo. ¿Este punto cuál va a ser? Menos 5, 2. ¿Este punto cuál va a ser? 7, menos 1. Y este 11 menos 2. Y por último tenemos que decir, estos son todos los máximos y todos los mínimos, pero ¿cuáles son máximos relativos, mínimos relativos? Para ver cuál es el absoluto sería el más grande de todos los que tenemos. ¿Cuál es el máximo más grande de todos los que tenemos aquí? Este o este. El primero, ¿verdad? Pues este es el máximo absoluto. ¿Y el mínimo absoluto cuál será? Este no. Este tampoco. Este es el mínimo más bajito que tenemos. Por tanto, ese será el mínimo absoluto. Con esto ya casi hemos terminado. Os voy a comentar rápidamente el ejercicio 21, que sabéis hacerlo, pero puede que no lo sepáis plantear. Mira. Y por último, os quería comentar el ejercicio 21, que tampoco tiene ninguna dificultad, que nos dice, estudia si son crecientes, decrecientes, constantes estas funciones. Y nos dice la longitud de la circunferencia y el área del círculo correspondiente, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Cuanto más grande sea nosotros le damos valor a la x siempre, ¿verdad? Que es la variable independiente. Pues
Cuanto más grande sea la longitud de la circunferencia, ¿cómo será el área del círculo correspondiente? Pues más grande, evidentemente. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues creciente. Lo mismo tenéis que hacer con el b, ¿vale? Tiempo que lleva un tren viajando y la distancia del destino. Cuanto más tiempo lleve viajando, ya lo explicáis vosotros en el ejercicio cuando lo resolváis. Pues con eso terminamos. Hemos terminado el tema y ya os comentaré el examen qué tal. Hasta luego, chicos.